y después subí mojado al colectivo, que también tenía el aire frío, estuve como una hora en el colectivo ese, y hoy ya siento la voz media tomada. Así que voy a tratar de esforzarme y de ser prolijo al hablar. Como todos sabemos, estamos en la víspera de Navidad y es un tema bastante polémico dentro de la iglesia. Hay cristianos que lo aceptan, otros que no lo aceptan. Algunos verdaderamente ni siquiera conocen la historia de la Navidad, ni tampoco entienden por qué es bueno recordar el nacimiento de nuestro Salvador, aunque no es una ley festiva en la que estemos obligados a participar. Pero a mí me gustaría que podamos profundizar un poquitito solamente en lo que es la historia de esta celebración, para que podamos entender el trasfondo de por qué hoy en el mundo entero, la Nochebuena del 24 de diciembre y al otro día, el 25 de diciembre, se celebra el nacimiento de Cristo. ¿Por qué esto es importante? No la celebración, sino el hecho de que Cristo se haya hecho carne. ¿Y por qué es algo que los cristianos sí deberíamos meditar? Nosotros cuando buscamos la etimología de la palabra Navidad, nos vamos a encontrar con una palabra en latín que es nativitas. La palabra Navidad viene de la palabra latín nativitas. ¿Y qué significa esta palabra? Nacimiento. No es una palabra pagana como muchos nos dicen la palabra Navidad. Viene de una palabra en latín que significa nacimiento. Esto obviamente haciendo alusión al nacimiento del Hijo de Dios. El emperador Constantino, cuando se convierte al cristianismo en el siglo IV, esto más o menos aproximadamente en el año 336 después de Cristo, oficializó la celebración de la Navidad. Pero ¿por qué es que muchos cristianos se niegan a un rito que puede ser algo lindo? Porque en esas fechas casualmente se celebraban otras fiestas. Nosotros tenemos, cuando nos ponemos a leer la historia, en el reino romano, el 25 de diciembre se celebraba lo que era el Sol Invictus. Nosotros conocemos que en diciembre nosotros comenzamos a ver que los días son más largos y las noches son más cortas. Esto es por la estación del año en la que nos encontramos y el Sol está más cerca del Ecuador. Entonces es normal que a partir del 21 de diciembre nosotros empezamos a experimentar los días más largos. A partir de ahora se empieza a hacer de noche recién 8:30, 8:15, 8:40 de la tarde, recién se empieza a hacer de noche. Cuando nosotros vemos en el 21 de junio, es todo lo contrario. A las 6:20, 6:30, 6:40 de la tarde ya de noche. Y ahí como consecuencia tenemos noches más largas y días más cortos. Eso nosotros lo vivimos a mitad de año. Pero en diciembre lo que nosotros vivimos es al revés, que los días son más largos y las noches son más cortas. En su ignorancia, los antiguos romanos, que no entendían todavía que el sol giraba alrededor, ellos, entendían como que el sol era un dios. Ellos no entendían las teorías de Copérnico, las teorías de Galileo Galilei, eso fue 15 siglos después. Ellos veían como que el sol era un dios que a veces era vencido por las tinieblas. Cuando las noches eran muy largas, ellos interpretaban que las tinieblas estaban venciendo. Pero cuando las noches eran más cortas, ellos le daban gracias y gloria al dios Sol de que estaba venciendo sobre las tinieblas. Muy similar a la mitología que nosotros podemos ver de los egipcios. Yo no sé si ustedes recuerdan la historia de Moisés, o si alguno vio la novela. A veces algunos conocen la historia por la novela. Ellos adoraban al dios Ra, al dios Sol. Y Dios lo que hizo con esa plaga de 3 días de tinieblas fue humillar al Dios que ellos tenían. Con cada una de las 10 plagas lo que el Señor hizo fue humillar a cada uno de los dioses egipcios. Pero ya desde la antigüedad, cuando el sol salía, los antiguos que no tenían conocimiento de astronomía, interpretaban que el dios Sol, que era algo bueno, que era el dios de luz, vencía sobre las tinieblas. Y eso era lo que se celebraba el 25 de diciembre hasta ese momento que Constantino oficializa la celebración del nacimiento de Cristo la misma fecha. Entonces muchos cristianos interpretan que nosotros no deberíamos celebrar el 25 de diciembre porque el 25 de diciembre se usaba para una fecha pagana.
Yo no estoy muy de acuerdo con eso, porque cuando nosotros celebramos el día de la Reforma Protestante, el día que Martín Lutero clava las 95 tesis, nosotros nos encontramos que ese mismo día en el mundo se celebra Halloween. ¿Y qué? No voy a celebrar la Reforma Protestante porque ese mismo día es Halloween. Lo que yo estoy celebrando es otra cosa. Lo que yo estoy celebrando es todo lo contrario a lo que el mundo celebra en esa fecha. Y si un hermano en la congregación cumple año en Halloween, ¿qué hacemos? ¿Lo saludamos por el cumpleaños o no lo saludamos? Entonces, satanizar o paganizar una fecha no es correcto. Como si esto fuese poco, en esa semana, del 17 de diciembre al 23 de diciembre, se celebraba una fiesta que era en honor a este planeta que no me acuerdo el nombre, pero me lo había notado, a Saturno. Se celebraba lo que era Saturnalia, del 17 al 23 de diciembre. ¿Qué era Saturnalia? Para ellos, Saturno era un dios que era el dios de la cosecha. Y entonces ellos hacían una festividad en esa semana. Y miren qué loco. En esa semana ellos tenían que hacerse regalos. En esa semana ellos tenían que hacer banquetes. En esa semana ellos hacían juegos. Y en esa semana, como si fuese el espíritu de la Navidad, ese espíritu que te dan ganas de estar con la familia, ese espíritu que te dan ganas de amar y de perdonar según el mundo, ellos daban libertad a ciertos esclavos. Y a los demás esclavos los trataban durante una semana con dignidad. Muy parecido a lo que pasa ahora en el mundo. En la Navidad todos se quieren, todos se aman y después se odian el resto del año. Lo mismo pasa con el Día de la Madre, todos quieren estar con la mamá en esa fecha. O el Día del Padre, todos quieren regalarle algo a sus hijos en el Día del Niño. Solemos ser por naturaleza religiosos. Entonces, claro, hay cristianos ortodoxos que dicen, pará, en esa semana de diciembre se celebraba Saturnalia. En ese día 25 se celebraba al Sol Invictus. No podemos celebrar Navidad nosotros junto con estas fechas. Pero Constantino hizo esto por una intención. La intención de él era integrar a los paganos al cristianismo. La verdadera historia de la Navidad, por qué se eligió esa fecha, era porque Constantino quería evangelizar a los paganos de ese tiempo. Y quería que los paganos dejen de festejar al Sol Invictus y festejen a la verdadera luz del mundo, al que verdaderamente venció sobre las tinieblas. Esa era la idea principal del emperador Constantino. La iglesia primitiva no se opuso mucho a esto, porque había una buena intención. Vieron que a veces nosotros los cristianos en Navidad queremos salir a evangelizar, o cuando es el Día del Niño o demás, porque queremos aprovechar la oportunidad para hablarle de Cristo a las personas. Lo que la iglesia primitiva vio en esta fecha fue una oportunidad de poder decirle a los paganos, mirá, la verdadera luz no es el Sol Invictus, se llama Jesús, el Cristo. Y Saturnalia es algo que no tiene verdaderamente poder, sino que el que provee la lluvia, el que provee el sol, el que provee la cosecha, es el Dios que hizo los cielos y la tierra. Y esta fue la verdadera intención tras celebrar la Navidad del 25 de diciembre. ¿Es verdad que Cristo nació en diciembre? No. Muchos estudiosos demuestran que Cristo, si nació en abril, nació en junio, cuando era verano en Israel. Porque vemos los pastores que estaban afuera en el campo esa noche, vemos que Jesús pudo nacer en un pesebre. Entonces, la fecha no la sabe nadie en realidad. Y discutir en qué fecha nació Jesús es un absurdo, porque la Biblia no nos da el detalle exacto, como para que nosotros podamos decir Jesucristo nació en esta fecha. Pero a Constantino se le ocurrió hacerlo en esa fecha. Ya de antes se venía diciendo que Jesús había nacido o en diciembre o en enero. Y Constantino aprovechó la jugada, como quien dice, para poder evangelizar a los paganos. Entonces, no querer celebrar Navidad porque tiene un trasfondo aparente pagano es un error. Muchos interpretan que como la Iglesia Católica fornicó con cuantas religiones paganas hubo a lo largo de la historia y tienen ritos que ellos no los pueden explicar con la Biblia, muchos creen que ellos tomaron del paganismo para poner al cristianismo. Y no fue esa la verdadera intención. Que después con los años pasó, sí. ¿Por qué en Navidad se dan regalos?
¿Por qué en Navidad se dan dones y hay que hacer una cena? Tenemos que estar todos reunidos, que era justamente lo que hacían en Saturnalia. Hermanos, la verdad es que eso no es algo malo. No es algo malo. Y yo a veces me enojo porque nosotros en la iglesia decimos que no queremos saber nada con el mundo, pero yo les puedo asegurar que las alabanzas que nosotros cantamos, no las cantamos con el ritmo que las cantaban los hebreos hace 3000 años atrás. Los himnos que nosotros cantamos, no los cantamos con la musicalidad, con el ritmo, con la sintonía y con todo lo que se hacía antes en los tiempos de Jesús. De algún lado se sacaron esos sonidos y nosotros los fuimos adoptando. Pero lo hicimos de una manera sincera, de una manera honesta, para adorar al que vive y al que reina por los siglos de los siglos. Con el tiempo se fue haciendo cosas malas en Navidad, sí. Con el tiempo apareció una nación que se llama Estados Unidos de Norteamérica, que hace 2 siglos atrás aproximadamente se sacaron del sombrero a un gordo, barbudo, que se viste de rojo, que sale a repartir regalos con los renos, que vive en el Polo Norte. Y ahí el nacimiento de Cristo comenzó a pasar a un segundo plano y las cuestiones materiales comenzaron a tener más importancia en esta fecha. Hoy es más importante los regalos, hoy es más importante los cohetes, hoy es más importante el alcohol, hoy es más importante la ropa nueva, pero esto en un principio no fue de esa manera. Yo entiendo que hoy la Navidad está muy mundana, está de una manera muy pagana, está de una manera, de hecho, hasta aborrecible a los ojos de Dios. Porque Dios no quiere que el mundo recuerde el nacimiento de Jesucristo embriagándose o tirando disparos al aire. Yo eso lo entiendo. Pero al igual que Constantino en el siglo IV, hoy nosotros los cristianos podríamos celebrar la Navidad de una manera correcta, con intención de integrar a esas personas que están equivocadas al verdadero cristianismo y al verdadero significado de que Jesús se hizo carne. Esta puede ser una buena oportunidad para nosotros predicar el Evangelio. Y dicho sea de paso, no está de más que nosotros también nos acordemos y meditemos en esta verdad gloriosa, que la segunda persona de la Trinidad se hizo carne. ¿Qué es lo que vamos a estar viendo? Los invito a que abran sus Biblias en el libro de Miqueas. Yo sé que es un libro muy conocido, no van a tener problemas en encontrarlos en la Biblia. Y vamos a leer una profecía. En el capítulo 5, versículo 2 al 5 vamos a estar leyendo. En la historia de la iglesia nosotros vemos que los puritanos se opusieron rotundamente a la Navidad porque decían que era algo pagano y tenía sus raíces en el catolicismo. Y como ellos no querían saber nada con el catolicismo, ni querían parecerse a nada a Roma y al papismo, prohibieron festejar la Navidad en muchas naciones. De hecho, hasta el día de hoy, hermanos, hay naciones en donde la Navidad está prohibida. Vayan a celebrar Navidad en China, vayan a celebrar Navidad en Corea del Norte, vayan a celebrar Navidad en Irak, seguramente no les va a ir muy bien. Miqueas capítulo 5, versículo 2 en adelante. Pero tú, Belén Efratá, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Pero los dejará hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar a luz. Y el resto de sus hermanos se volverá con los hijos de Israel. Y él estará y apacentará con poder de Jehová, con grandeza del nombre de Jehová su Dios. Y morarán seguros, porque ahora será engrandecido hasta los fines de la tierra. Esta profecía, hermanos, el profeta Miqueas la profetiza 7 siglos antes de la primera venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero tú, Belén Efratá, ustedes saben que la ciudad de Belén, la aldea de Belén, mejor dicho, era una aldea muy pequeña. Quizás una persona puede caminar Belén de punta a punta
en 5 minutos. Era una aldea verdaderamente pequeña. Era tan pequeña e insignificante que muchas veces cuando se censaba el pueblo, Belén no era censada. No era ni siquiera tenida en cuenta. Pero nosotros vemos que Dios eligió esa aldea insignificante para que nuestro Salvador termine naciendo en un establo en esa ciudad insignificante. Eso lo vamos a ver más adelante, hermanos, pero uno se imagina que el Salvador del mundo hubiera nacido en Jerusalén, hubiera nacido en una capital importante y en la clínica más hermosa de ese momento. No entre caballos, vacas, ovejas, donde está lamentablemente toda la materia fecal de esos animales, las moscas, los olores, algo completamente antihigiénico. Pero ese fue el lugar, y esa fue la situación que nuestro Dios eligió para que el Salvador del mundo viniese. Miren lo que dice. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Este niño que estaba por nacer, hermanos, no era cualquier niño. Este hombre que nosotros vemos colgado en una cruz no era cualquier hombre. Jesús, en su divinidad, era una persona eterna, sin principio y sin fin. Cuando nosotros leemos el Antiguo Testamento, Salomón orando dice: los cielos de los cielos no te pueden contener. La persona de nuestro Dios es tan imponente, es tan poderosa, que los cielos de los cielos no pueden contener su presencia. Sin embargo, nosotros vemos al Hijo de Dios tomar forma humana y nacer como un bebé en un pesebre, en una aldea completamente humilde. Y ahí me impacta siempre a mí la frase de C.S. Lewis que dice: había una vez en el mundo un pesebre, y en el pesebre había alguien más grande que el mundo entero. El creador del mundo, el creador del universo, de todo el cosmos, vino a morar en un pequeño pesebre, entre vacas y ovejas. Esto nos habla de la humildad de nuestro Dios. Esto nos habla de lo humilde que es el corazón de nuestro Dios. Nosotros no somos pueblerinos, pero les puedo asegurar que a ninguno de nosotros nos gustaría que nuestros hijos nacieran en un establo. Les puedo asegurar que a ninguno de nosotros nos gustaría que nuestros hijos nacieran al lado de una vaca o un caballo. Pero así de humilde es el corazón de nuestro Señor, que elige lo más insignificante, que elige lo más débil para poder exaltar su propio nombre. Lo voy a invitar también un poco más atrás al libro de Isaías. Capítulo 7 primero. Versículo 14. Isaías 7:14 dice: por tanto el Señor mismo dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. En la historia de la humanidad se ha visto una mujer de 90 años estéril tener un hijo. Se ha visto a su nuera estéril tener un hijo. Se ha visto a la nuera de la nuera estéril tener mellizos. Y se ha visto milagros tremendos. Pero una mujer virgen que no tuvo intimidad con ningún varón, que ningún hombre pudo sembrar su esperma en el óvulo de ella para que ella pueda producir un bebé en su vientre, sino que esta mujer fue tocada con el dedo de Dios y por obra del Espíritu Santo terminó concibiendo un bebé. Los cielos de los cielos no pueden contener la presencia de nuestro Dios. Sin embargo, en el vientre de la Virgen María, nosotros vemos cómo este Dios se estaba haciendo cargo. Esto es un milagro que nosotros no podemos entender, que nosotros no podemos imaginar, pero que José, que estaba desposado con ella, dijo: a mí no me engañás, vos no quedaste embarazada rezando el Padre Nuestro, acá termina nuestra relación.
¿Se imaginan en qué momento vivió ese futuro matrimonio? Todavía no era el matrimonio. ¿Se imaginen que yo todavía no me casé con Joana? No le toqué un pelo. Y ella venga y me dice, Leo, vas a ser papá. 2 más 2 es 4, hermano. Yo no sé si reaccionaría como reaccionó José el justo. Pero José, siendo justo, no quiso difamar a la que iba a ser su esposa. José, siendo justo, dijo, yo no voy a hablar mal de María, aunque me trajo un bebé, yo todavía no la conozco y ya quiere que yo sea papá. No la voy a difamar. No voy a hablar mal de ella. Estamos en proceso de conocernos y bueno, voy a decir que no se dio. Nuestros caracteres no son compatibles. Y ese hombre se tragó su orgullo, se tragó su dignidad y dijo que Dios le ayude. Pero el Señor envió un ángel aclarándole a José que se tenía que hacer cargo de ese hijo. Que María no le había sido infiel, sino que ese bebé en su vientre era una obra milagrosa del Dios de los cielos. Es tremendo, hermanos, esa situación. Los hombres tenemos un orgullo, y no lo digo por el 100% de los hombres, pero los hombres en general tenemos un orgullo de que muchos no nos gusta hacernos cargo de hijos que por ahí no son nuestros. Y eso pasa mucho en el mundo. De hecho, muchas veces hombres se burlan de otros hombres que decidieron hacerse cargo de hijos. Algo que si nos ponemos a pensar es tonto, es estúpido. Pero uno se pone en el lugar de José y José tomó una decisión muy valiente. Y al haberle hablado el mismo Dios, él quiso seguir por esa misión. Ellos habían entendido que Dios tenía algo preparado. Y María, que entendemos, los evangélicos no la quieren nombrar mucho porque tienen miedo de pecar en idolatría. María era una mujer santa. María era una mujer piadosa. María era una mujer valiente. María era una mujer que cumplía ciertos requisitos para ser la madre de nuestro Salvador. Esto también trajo mucha discordia en la historia de la iglesia. Hay una palabra que es Teotocos, María, Madre de Dios. Hermanos, no tengamos miedo ni vergüenza de decir María, Madre de Dios. Porque cuando esa frase se llevó a cabo en un concilio en los primeros siglos de la iglesia, no era para exaltar a María, era para reconocer que ese bebé que María tenía en su vientre era Dios. Y los verdaderos cristianos podemos decir que María es Madre de Dios, porque nuestro Señor Jesucristo era Dios encarnado, Emmanuel, Dios con nosotros. María no estaba concibiendo un bebé cualquiera. María tenía en su vientre a Emmanuel, que significa Dios con nosotros. María verdaderamente fue la Madre de Dios. Fue la madre de la segunda persona de la divinidad. Y esto todo creyente serio debería aceptarlo. No nos debería dar miedo ni vergüenza decir que María es la Madre de Dios. Cuando nosotros decimos que María es la Madre de Dios, estamos reconociendo que nuestro Salvador es Dios. Esa frase no se hizo para exaltar a María. Que María haya sido la Madre de Dios no le da poder a ella, no la hace inmaculada, no la hace intercesora, simplemente la hace la Madre de nuestro Señor Jesucristo, que es Dios. En el capítulo 9 de Isaías, versículo 6, vamos a leer 6 y 7. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Cómo puede ser Padre eterno si recién está naciendo? ¿Cómo puede ser un recién nacido Padre eterno? En la carne Jesús era un bebé recién nacido. Hay algo que en la iglesia se conoce como la unión hipostática, que es que Cristo fue el único ser con dos naturalezas. Cristo era 100% Dios, pero Cristo también era 100% hombre. Por eso Jesús, nosotros cuando leemos los evangelios vemos que crece en sabiduría, que crece en conocimiento, en gracia. Vemos que Jesús tiene hambre,
vemos que Jesús tiene sed, vemos que Jesús sufre, vemos que Jesús es tentado, vemos que Jesús muere. Eso es porque Jesús era verdaderamente hombre, pero al mismo tiempo Jesús era verdaderamente Dios. Jesús no necesitaba que nadie le diga quiénes eran los hombres, porque Él conocía sus corazones y las intenciones de sus corazones. Jesús perdonaba pecados porque solo Dios puede perdonar pecados. Y Jesús murió en una cruz porque era hombre. Esto es un misterio. La iglesia no lo pudo resolver en 2000 años de historia, pero nosotros creemos que las dos naturalezas de Cristo convivían en su cuerpo. Su divinidad no hacía menguar su carne. Jesús tenía hambre, Jesús sufría, Jesús lloraba, pero su carne para nada opacaba su divinidad. Jesús, Padre eterno, Dios fuerte, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre, el celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Isaías, que era un profeta del mismo tiempo que Miqueas, 7 siglos antes de Cristo nos dice, el celo de Dios. Nosotros ya vimos lo que era Dios celoso. El celo de Dios por su nombre. El celo de Dios por su imagen caída en el hombre iba a hacer esto. Y fue el celo de Dios lo que hizo y produjo que una virgen concibiera milagrosamente al Salvador del mundo, a Jesucristo, nuestro Salvador. ¿Cómo no vamos a meditar esto? ¿Cómo no vamos a celebrar que Dios mismo se hizo hombre para salvarnos? ¿Está mal celebrar Navidad? Como festeja el mundo, sí. Pero tener un día para recordar que Cristo se hizo carne es poco. Eso debería estar siempre en nuestras mentes, hermano. Por cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a todos los que están tentados. Que Cristo se haya hecho carne es uno de los mayores milagros para nosotros. De hecho, muchos estudiosos han logrado creer que este es uno de los milagros centrales. Todos los milagros pasados apuntaban al nacimiento de Cristo. Todos los milagros que después se hicieron porque Jesús nació. Y nuestra salvación hoy es nuestra porque Cristo vino a este mundo y se hizo hombre. Hoy su imperio no tiene límites. Hoy su paz es para todos. Hermanos, Cristo vino a este mundo por amor a nosotros. Estas fueron profecías, una de las cientos de profecías que existen en el Nuevo Testamento de que Jesucristo iba a venir en carne. La primera la vemos en Génesis 3:15, cuando el Señor le dice a la serpiente que la simiente de la mujer la iba a herir en la cabeza. Cristo al nacer hirió en la cabeza al diablo. Cristo al morir y al resucitar venció al diablo para siempre. Y el acusador de nuestras almas cayó como rayo. Hoy no hay nadie que nos pueda acusar delante del Padre. Estas profecías que nosotros vemos que 700 años antes de Cristo se profetizaban, nosotros podemos ver su cumplimiento en el principio de los evangelios. Nosotros vemos en Mateo la historia de los famosos Reyes Magos, que cuando se refiere a magos no está hablando de que eran brujos, eran sabios de ese tiempo, que tenían conocimiento por la gracia de Dios de cómo iban a ser las señales que iban a mostrar el nacimiento del verdadero Rey, del Padre eterno, del Príncipe de paz. Estos magos, al ver la famosa estrella de Belén, fueron hacia donde estaba nuestro Señor Jesucristo, luego de haber hablado con Herodes, luego de que Herodes se haya vuelto loco y manda a matar a todos los bebés menores de 2 años en Belén. Fueron a aquel establo donde estaba aquel bebé en pañales, y al ver al bebé, estos que eran reyes, estos que eran hombres poderosos, se inclinan, se postran y adoran a Jesucristo. Llevando mirra, llevando incienso, llevando oro, reconociendo que ese bebé era un rey, el Rey de Reyes, reconociendo que ese bebé era el Santo de los Santos. No era cualquier bebé, no fue cualquier nacimiento. Lo voy a invitar a que abran en Lucas capítulo 2. Evangelio de Lucas capítulo 2. Vamos a leer 2 versículos más, el 6
y el 7. Y aconteció que estando ellos allí se cumplieron los días de su alumbramiento y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. ¿Se imaginan que hay una embarazada en mi casa y no hay lugar en mi casa? Mirá ahí en el patio, al lado de la cucha del perro, se puede armar una camita, un techito y puede estar la embarazada ahí. Y que esa mujer termine dando a luz en ese lugar poco higiénico. Cuando nosotros leemos Filipenses capítulo 2, nos dice que Cristo no se aferró en ser igual a Dios como algo a lo que Él pudiera aferrarse, sino que se despojó de toda esa gloria eterna y celestial que tenía. Cristo en los cielos era Dios, Rey de Reyes. Toda la gloria celestial era de Cristo, para Cristo y por Cristo. Cristo se despojó de eso para hacerse carne y para nacer en un humilde pesebre. Así de grande la humildad de nuestro Dios. Y así de grande debería ser la humildad de los hijos de Dios. Nosotros, si las cosas no están muy limpias, muy higiénicas, nosotros si las cositas no están lindas como nos gustan a nosotros, nos da vergüenza, nos sentimos menos. El que lo tenía todo porque era todo, se despojó de todo para nacer en un pesebre. Nosotros, si hay cosas feas, ropa feas, autos feos, casas feas, nos da vergüenza. A Jesús no le dio vergüenza nacer en un pesebre. Y vemos a lo largo del capítulo 2 que cuando esto acontece aparecen todas millares de huestes celestiales adorando y estaban los pastorcitos en el campo. Y vemos como cielo y tierra se unió en adoración por el nacimiento de este Mesías prometido. Les pido perdón si tardé, pero hermanos, esto fue simplemente una introducción. Voy a cortar los tiempos, sé que tenemos ganas de ir a comer unas hamburguesas. Pero es importante entender la historia de la Navidad y es importante entender que había profecías que decían que esto iba a pasar y que se cumplió. Hermanos, esto se cumplió. Hay registros históricos de las profecías de Isaías, tal cual nosotros las tenemos hoy en la Biblia. Y hay registros históricos de que hubo un hombre que se llamaba Jesús, que nació y que estaba en Jerusalén. Se cumplió, hermano. Cristo tenía que nacer y nosotros vemos que esa profecía Dios la cumplió. Pero ¿qué es lo que celebramos verdaderamente en Navidad? Vamos al Evangelio de Juan capítulo 1 y ya voy a ir cerrando. Evangelio de Juan capítulo 1. Vamos a leer del 1 al 5. En el principio era el verbo, la famosa palabra logos. Si alguien no leyó filosofía, quizás por ahí la palabra logos no le suena. Pero para los antiguos, los presocráticos, los filósofos clásicos, el logos era la fuerza inamovible que tuvo que haber creado todas las cosas. El logos era ese ser que tuvo que haber dado vida a todo. Entonces lo que acá el apóstol Juan está diciendo, en el principio, él era el logos, él era el creador de todo. Y el logos era con Dios y el logos era Dios. Los testigos de Jehová tuvieron que arrancar este versículo. Porque si creemos que Jesús fue un simple hombre, si creemos que Jesús fue una simple creación, este versículo desmiente completamente lo que se conoce como el arrianismo. Que Jesús fue simplemente algo creado por el Padre. Jesús no era ninguna creación. Él estaba con el Padre y Él era igual que el Padre. De paso, el apóstol Juan nos está diciendo que Dios no es una sola persona. Vemos al Padre y vemos al Logos, juntos, habitando en la eternidad. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho.
este bebé que estaba en aquel pesebre era el creador de todo, incluso de ese pesebre. Jesús creó un mundo, Jesús creó personas, Jesús tomó forma de persona y vino a vivir a este mundo que Él creó. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecen contra ella. Si yo prendo la luz, hermano, la oscuridad se tiene que ir. Cuando Cristo vino a este mundo, la oscuridad fue vencida, hermano. Miren lo que dice el versículo 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Es más chico que yo. Juan el Bautista era 6 meses más grande, pero era antes que yo, porque era eterno. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. El Logos vino a este mundo para que conozcamos al Padre. Él era la vida. El que estaba en ese pesebre era el que estaba sustentando la vida de toda la creación. Algo que no lo podemos entender, pero que lo tenemos que creer, porque esta es la verdad que nos salva, hermano. Ahora, para ser honestos con ustedes, el nacimiento de Jesús es algo muy importante, deberíamos recordarlo siempre, pero el hecho más importante para todos los cristianos es que Jesús creció. Vieron que cuando ustedes escuchan a un católico apostólico romano, ellos te dicen el niñito Jesús. Y en esta fecha ellos adoran al niñito Jesús. Jesús no es un niñito, Jesús creció. Jesús llegó a cumplir 33 años. Jesús fue un hombre. Y el hecho más asombroso es que nunca pecó. Soportó toda tentación, cumplió toda justicia y murió en una cruz por nuestros pecados. Y al tercer día dejó la tumba vacía. Si Jesús hubiera nacido de esta manera milagrosa, pero hubiese pecado, o no hubiese soportado el peso de la cruz y la ira omnipotente del Padre, su nacimiento hubiese sido en vano. Nosotros seguiríamos en nuestros pecados. Pero Pablo, enseñando a los corintios, le dice: ¿cómo es eso de que los muertos no resucitan? Si los muertos no resucitan, entonces nuestra fe es vana. Pero como creemos que el Señor Jesucristo resucitó de entre los muertos, nosotros también resucitaremos juntamente con Él. Nuestra esperanza no está en su nacimiento, sino en su resurrección, en su muerte expiatoria. Nosotros no hablamos del niñito Jesús, nosotros hablamos de Dios hecho hombre, que murió en una cruz por nuestros pecados. La eternidad dejó la eternidad por un cuerpo mortal, para que los mortales alcancen eternidad. Les voy a citar algunas frases. El Rey soberano se hizo siervo, obediente hasta la muerte y muerte de cruz, para que los rebeldes reinemos con Él. Y había buscado unas frases de Lutero, porque yo sé que él hablaba mucho de la Navidad, igual que Calvino. Lutero es el padre del protestantismo. Qué pobres somos al permanecer fríos ante este gran gozo que nos ha sido concedido. Hermanos, esto es para gozarnos. Cristo nació. Dios se hizo hombre para que nosotros llegáramos a ser hijos de Dios. La Navidad es Dios mismo viniendo a nuestro encuentro en el niño nacido de la Virgen María. Dios mismo viniendo a nuestro encuentro. Cristo está en nuestros vecinos. Si algún vecino tiene necesidad y nosotros le servimos, a Cristo estamos sirviendo. Cristo no está en una imagen. Cristo hoy no está en un pesebre. Nosotros hoy podemos servir a Cristo ante la necesidad de cualquier prójimo. Calvino decía: la Navidad es tiempo para recordar que Dios se hizo hombre para reconciliarnos con Él. Dios no tenía la necesidad de encarnarse. Dios no tenía la necesidad de sufrir y de morir.
nosotros teníamos la necesidad de que Él haga eso por nosotros. Y esto es verdadero amor. No buscar el bien propio, sino buscar el bien de los demás. Es lo que nuestro Dios hizo en aquella cruz. Dios nos da como regalo a su Hijo para que le sirvamos. Jesús no es algo que solamente yo vengo a adorar los domingos con alabanza. Jesús es alguien a que yo tengo que decidir cada día seguirle, cada día tomar nuestra cruz y cada día servirle. La verdadera celebración es la obediencia a su palabra. Hermanos, si vivimos como diablo toda la semana o todo el año, celebrar la Navidad no nos va a hacer más santos. Y no celebrar la Navidad no nos va a hacer menos santos. Yo ahora les hago una pregunta y ya termino. ¿Podemos celebrar la Navidad? ¿Debemos celebrar la Navidad? Sí y no. Cada uno es libre en su propia conciencia. Si alguno siente que al celebrar la Navidad está haciendo algo pagano o algo del mundo, no lo haga. Porque lo que no viene de fe es pecado. Y si voy a hacer algo contra mi conciencia, algo de lo que no estoy seguro, es preferible no hacerlo. Adorar a Cristo. Servir a Cristo. Y si yo quiero celebrar la Navidad, no peco. Peco si la hago igual que el mundo. Y si le doy valor a los regalos, si le doy valor al alcohol, si le doy valor a todas las cosas que el mundo le da. Es lindo disfrutar de la familia. El espíritu de la Navidad es un Dios pagano, como cuando celebraban a Saturno, que tenían ese espíritu durante una semana, que amaban a los esclavos. Todos los días deberíamos querer estar con la familia. Todos los días deberíamos querer visitar a nuestros seres queridos. Y todos los días deberíamos recordar que el Verbo, el Logos, se hizo carne por nosotros. El que celebra no peca y el que no celebra no peca. Cada uno esté convencido en su propia conciencia que está haciendo lo correcto delante de Dios y para la gloria de Dios. No se crean más santos por hacerlo, no se crean más santos por no hacerlo. El que nos santifica y justifica está en los cielos y es Jesús. Y somos santos porque Él murió y porque Él resucitó. Dios se hizo hombre, se nos dio un Salvador. La salvación en Cristo es nuestro mayor regalo. Hermanos, Cristo es ese regalo eterno que el Padre le agradó darnos y debemos celebrarlo todos los días. Amén. Amén. Ya vamos a ir a la casa del hermano Hernán a tener una cena de fin de año.